9 de la mañana y 9 minutos. Seguimos avanzando en esta mañana del espectador. Ahora con gran gusto iniciando esta tertulia por ahora con dos tertulianos. No sé si nos habrá estado pasando el convoy ese de AFE que después va a tránsito. Después tenemos la excusa perfecta. Cuando empiece a circular el tren desde la UPM. Lo único que yo pensaba, digo, ay, esta gente soñadora que es, porque con qué se va a financiar, no sé. ¿No viste que Danilo Story está diciendo? Bueno, es lo que dice Danilo, yo sabes que hace tiempo que no le creo. Bueno, pero dice que está la plata. Si hay una inversión extranjera. China. Claro, inversión china, por ejemplo. Nosotros en general tenemos alguna instancia de coordinación previa por esto de UPM y una de las noticias que llega. Sí. Hay una cosa que es clara, a China le interesa mucho tener mayor influencia en la región y mayor influencia es comercial, claro. Es en términos de inversiones, ¿no? En términos de dos grandes bloques que están expandiéndose, ¿viste? Estamos con Graciela Bianchi y Óscar Andrade. Efectivamente, hace minutos el presidente de AFE me decía que una delegación china se fue en estas horas, muy interesada. También le consulté por esa inquietud tuya, porque se necesitan más de 500 millones de dólares. Y él dice que la plata va a estar y que esto ya es irreversible y que va a aparecer y que vamos a tener trenes de carga, en fin. Y le quitó dramatismo a esa cuestión de los trenes cruzando por la ciudad, en fin. Yo venía en el auto escuchándolo. Sí, bueno, muy bien. Y el que está recién llegado es Óscar Andrade. ¿Y qué experiencia le tocó, no? Una tremenda experiencia. Con momento, yo todavía lo estoy calibrando, ¿no? Porque en realidad hice lo posible por recorrer todo lo que pude. El domingo mismo, al otro día del anuncio, en realidad el viernes, de la muerte de Fidel en Cuba, por recorrer barrios de La Habana, meterme en las guaguas. Y lo cierto es que el acto central del sepelio el día anterior fue conmovedor, ¿no? Fue conmovedor en todo Cuba. Creo que es claro que la revolución cubana genera controversia, pero no hay duda que el pueblo cubano se estremeció, ¿no? Se estremeció, no hay forma, ¿no? No hay forma. Eran cuadras y cuadras de gente, mucha gente de varias edades llorando cuando pasaban frente a las cenizas del mausoleo de Martín donde se velaba Fidel. Y bueno, habrá tiempo largo para calibrar, ¿no? Ese fue el concepto. ¿Cuántas veces vivaste a Fidel en tu vida? Muchas. Cuando hicieron un allanamiento en mi casa, estaba el comisario Rodríguez Moroy, o sea que todavía estaba en manos de la policía. Yo no me acuerdo, que habrá sido 70, 71. En el escritorio yo estaba haciendo un collage de la foto de Fidel, esa que está, bueno, hay muchas, pero esa que está de perfil con el dedo, que todo es como casi la clásica del Che, un poco menos clásica. Y estaba collage con eso cuando hicieron el allanamiento. Muchas veces yo le reconozco una gran capacidad intelectual, nadie lo puede negar. Mi juventud estuvo marcada, y más que mi juventud estuvo marcada, pero después, para mí no es nuevo el hecho del proceso de análisis y de descomposición de los regímenes autoritarios, y bueno, no dejo de reconocer lo que significó y lo que significa, pero yo la verdad que después hice una profunda autocrítica mía, más allá de que yo entiendo que no tenemos que juzgar, primero no tenemos derecho a juzgar al pueblo cubano, primera cosa, pero en segundo lugar, yo creo que tienen una cultura política diferente. Martí era partidario, valga la redundancia, del partido único. Entonces, eso viene de Martí. Tienen una concepción diferente como pueblo. Ahora, la verdad que a mí me molesta, obviamente, que no haya democracia, me molesta, y no acepto más como aceptaba antes, que es un tipo de democracia, me molesta que ostensiblemente se deje el poder como si fuera una monarquía. Ya se sabe quién va a suceder a Raúl y todo. Y lo que más me produce una profundísima desilusión, que no me llama la atención, porque es lo que pasó en la Unión Soviética, solo que él se aguantó, es el enriquecimiento personal y del establishment, ¿no? Yo siempre digo que a mí no me gusta hablar de los muertos, pero yo doy fe que cuando Germán fue en el año 87, después que lo habían expulsado del Parlamento, fue invitado, creo que 87, 88, fue invitado por el gobierno cubano, y él cuando volvió me dijo: no vayas, porque te vas a desilusionar. Las mejores casas, los autos blindados, él había sido invitado por el gobierno, o sea,
no podemos tapar el sol con un dedo. Más allá no me gusta la exportación que hizo de la guerrilla, no me gusta cómo se portó con alguno de sus compañeros y no me gustó lo que hizo con el Che, más allá de que... Estamos... no se entiende, perdóname, no se entiende la historia del mundo y de América Latina sin una figura como Fidel Castro. Claro. Me dejas muy breve ahí, o sea... Sí, claro. Hubo más de 60 y pico mandatarios en el sepelio, ¿no? La primera señal, el reconocimiento que hace África, más de medio millón de cubanos que en Angola, Namibia, Sudáfrica luchó contra el apartheid, es tremendo. El reconocimiento que hace México, Peña Nieto, ¿no? En términos de valor de la Revolución Cubana, de los más de 5 millones de alfabetizados, de los más de 3 millones de operados, del combate contra el ébola, de los decenas de miles de médicos que se operan, que se reciben en Cuba, que tiene millón de dificultades, pero que estudian gratuitamente allá. Yo creo que seguramente hoy no dé, pero está bueno capaz en un día hacer un balance de un proceso social que tuvo que construirse en unas condiciones de hostilidad increíbles, ¿no? Increíbles, porque lo primero que tendría que indignar es que Posada Carriles, después de haber bombardeado un avión y alardear que bombardeó un avión, está caminando por las calles de Miami. ¿Cuánto le reclaman? No, en términos de... Sí. O sea, que tenemos la cárcel de Guantánamo en territorio cubano hoy, con las condiciones que todos sabemos que tiene. O sea, está bueno que hagamos un debate no hemipléjico, sino profundo, incorporando todo. Es un proceso que le tocó construirse en condiciones bestiales. Y a mí me tocó en Cuba estos días ver algo, ¿no? Cuando apenas triunfa la revolución, los informes de la CIA decían, es imposible voltear a Fidel como voltearon otros gobiernos, Jacobo Arbenz en la República Dominicana, Granada. Bueno, como voltearon cuanto gobierno hubo que intentó hacer cambios en América Latina por el inmenso grado de legitimidad popular. Yo lo vi eso. En La Habana, que es el lugar más difícil, ¿no? El lugar más difícil históricamente para la revolución fue La Habana siempre. El interior de Cuba tuvo una mirada de mayor compromiso con la revolución siempre. Ni un comandante de la revolución fue de La Habana, para un ejemplo. Pero es un tema que es apasionante, que está bueno. Tiene razón, ¿no? Andrade, vamos a plantearlo, sobre todo tomando en cuenta que ahora todo es muy reciente, en todo caso con cierta perspectiva, cuando se cumpla un mes. Digamos 60 años situación, para emparejar la dictadura, más o menos, ¿no? Pues 60 años para reflexionar tenemos. Y vamos a tratarlo en profundidad. Sanguinetti, mucho más profundo. Vamos a tratarlo en profundidad. Miguel Mansi. Mucho más inteligente plantea Sanguinetti que Mansi. ¿Cómo le va, Miguel? No discuta. ¿Cómo anda, Miguel? Se recuperó. Estoy recibiendo con gran gusto, además, a Leonardo de León, que nos acompaña hoy en esta mañana en la tertulia. Ya empezaron. Yo lo extrañé a Mansi. ¿Cómo se lo extraña? ¿Cómo le fue? ¿Bien? ¿Está mejor? Lo operaron. Rengo más que no cambia nada del mundo. Pero me hace gracia Andrea, me dice un planteo, hacer una reflexión que no sea ni pléjica y me habla de todo lo bueno de la revolución. Coño, perdón, si en 60 años no recogieron un par de éxitos. Ahora, el punto de ver si los éxitos esos se pueden comparar con los 60 años de dictadura, con los 60 años de supresión de las libertades, con los 60 años de persecución, de preso político, de muerto fusilado. Se presentaron candidatos de la oposición. No se presentó nada. ¿Quiere que le muestre usted acaba de venir de Cuba. Pero lo mismo decían de la URSS. Lo mismo que Andrade, gente buena, inteligente y bien intencionada como Andrade, amigos míos, iban a la URSS y decían lo mismo. Iban a Europa Oriental y decían lo mismo. Y cuando se cayó todo, cuando se derrumbó todo y empezaron a aparecer los cadáveres de abajo de las piedras, como los zombies saliendo los cadáveres de abajo de las piedras, y la gente se tuvo que callar y rompieron todo y se acabó el Partido Comunista aquel. Hay otro. Por suerte el Partido Comunista de Andrade. Por suerte. Pero digo, no hablen de que no. Leonardo de León, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bueno, cae acá. Buen día. Gracias por invitarnos y bueno, llegamos un poco tarde porque está complicado Montevideo. Sí. Sin tren. ¿Por qué está tan tapado? Está complicado. ¿Hay eventos? No sé, pero está complicado. Sí, y bueno, sobre este tema me parece, como dice Oscar, me parece que es un tema que sería bueno algún día que podamos debatir. Porque sin lugar a dudas es una figura que se fue extraordinaria. Creo yo que uno de los líderes más importantes del siglo XX. Y que desarrolló una revolución que marcó en la historia de la humanidad, marcó en la historia de los países y sin lugar a dudas
el líder de la izquierda mundial más importante de los últimos 50 años. Allí sí hubo ideología, que es el asunto que tenemos planteado para hoy. Sí, sí. En todos lados. En todos lados. Incluso los que dicen que no tienen ideología. Bueno, si me permiten, adelantamos una tanda para ingresar directamente a este asunto planteado para hoy, porque además tengo comentarios de José Carlos Maía, también de Esteban Valenti, de Pablo Mieres y de Javier de Aedo sobre ideología en la política. 9 de la mañana y 24 minutos. Seguimos avanzando en esta tertulia con Graciela Bianchi, Miguel Mansi, Óscar Andrade, Leonardo de León. Le pido mayor corrección ante el micrófono porque me lo reclama la gente. Dice que no grite más, que no puedo escuchar. Se va la gente, se nos va, Mansi, se nos va. Trabajamos para la gente. Bueno, muy bien. Vamos a ingresar a este asunto. Según el diccionario de la Real Academia Española, el concepto de ideología se define como un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político. Ponemos este concepto de ideología en esta mesa porque en estos días se lo ha escuchado en reiteradas ocasiones. Por ejemplo, se había pensado en un congreso ideológico del Frente Amplio, luego eso fue como quedando descartado con el paso de las horas. Un congreso que decidió por mayoría continuar con estas deliberaciones en abril o mayo próximos. El diputado y vicepresidente del Frente Amplio, José Carlos Maía, que estuvo aquí en la mañana del Espectador la semana pasada, hizo referencia a este congreso y a ese concepto de ideología. Vamos a escuchar. Insisto, hay partidos que tienen tendencias ideológicas que trascienden en años incluso el propio Frente Amplio. Claro. Yo no puedo decirle a alguien que tiene su propio partido y que es parte del Frente Amplio, mire señor, su ideología a partir de hoy es esta. No, tiene su identidad y el Frente Amplio no va a perder su identidad. Somos coalición, somos movimiento y en ese sentido el Frente tiene 45 años que tiene una serie de principios centrales que son lo suficientemente amplios. El Frente es, desde el punto de vista político, para las izquierdas un ejemplo en América Latina sin duda. En el caso del Congreso no va a ser para eso. Claramente, si nosotros vamos a un Congreso como vamos a ir de principios y valores comunes, estamos hablando que vamos a trabajar sobre todo aquello que nos une y sobre el otro tema es el de la reforma constitucional y ahí podrá haber cuestiones tácticas, estratégicas que tendremos que analizar, pero no está sobre la mesa en este Congreso en particular nada que refiera a cuestiones ideológicas ni de correlaciones de fuerza. Bueno, el que fue un poco más contundente fue Esteban Valenti. Allí dijo sencillamente que el Frente Amplio nunca tuvo ideología. Primero, yo no entiendo por qué vamos a renovar ideológicamente un Frente Amplio que no tiene una ideología. Entendamos, no. El Frente Amplio hoy no tiene ideología. No, nunca la tuvo, vamos a entendernos claro. El Frente Amplio es una fuerza de izquierda, progresista, variopinta de todo punto de vista, que nació desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. Por lo tanto, nunca pretendió tener una ideología. En realidad la ideología es el mecanismo de encontrar un mínimo común denominador. Eso no es ideología. Es un decálogo, mucho más, ¿no? Porque son 120 puntos de eso, el mínimo común denominador. A ver, ¿dónde me colocás en la ideología algunos de los temas que discutimos hoy? Hay que plantear como si hubiera una base. No hay, pero además no hay porque no hay debate ideológico. ¿Cuál es la discusión? Valenti o el que sea le hace el juego a la derecha. Ese es el argumento absolutamente magnífico, regio, total. Vamos a escuchar ahora a Pablo Mieres, el presidente del Partido Independiente. Estuvo ayer aquí en Estudios y señaló que espera la creación de un espacio socialdemócrata que le pueda ganar la presidencia a un Frente Amplio que está angostado. Yo tengo esperanzas de que un espacio socialdemócrata de centroizquierda, izquierda moderada, de planteamientos de cambio frente a un Frente Amplio que está cada vez más angostado en su propuesta, ¿no? Yo veo el Frente Amplio cada vez más angostado en cuanto a que predominan los sectores más radicales, los sectores que representan una izquierda más dogmática, que el Congreso del Frente Amplio, al grito de Cuba sí, yanquis no, parece como sacado del túnel del tiempo de los años 60, y los discursos, y no sé, me parece que Frente está angostado. Y por otro lado, nosotros no somos coincidentes con las perspectivas de los sectores conservadores de los partidos tradicionales. Entonces, lo que estamos construyendo, tratando de impulsar, es una alternativa fuerte en el medio, que obviamente se nutre
de frente amplistas decepcionados, enojados, y eso implica la necesidad de figuras, de nombres, de personas, de grupos. Interesante debate previo sobre si es agostado o angostado. Podemos tomar nota de eso, pero déjenme escuchar a Javier de Aedo del que las sociedades están buscando una forma distinta de encarar la política. Capaz que las sociedades están buscando una forma distinta de gestionar. Capaz que las sociedades están buscando terminar con líderes que vivan de la política y buscan personas que quieran vivir para la política. Populista y de derecha. Pero Novik lo dijo el otro día, si es de derecha tratar de que la gente viva segura y pueda salir de su casa y no corra el riesgo de que lo rapiñen, bueno, sí, es de derecha, pero si la cosa es tener la mano tendida para nivelar igualdad de oportunidades y que la gente no esté condicionada por el lugar donde nació y esté con un techo para el resto de su vida porque nació en tal barrio o en tal otro, bueno, si eso es ser de izquierda y eso es considerado de izquierda, bueno, entonces es de izquierda. Entonces yo creo que hay que ser pragmático, dejar las etiquetas. Estamos podridos de etiquetas en este país. Siempre viene con la etiqueta. Estamos podridos de etiquetas en este país, dice Javier de Aedo, y además señaló eso que está planteado en el spot de Novik. Si una mano tendida a la igualdad de oportunidades es ser de izquierda, son de izquierda. Si es una mano firme contra la inseguridad, es ser de derecha. Bueno, muy breve, Graciela, porque no tenemos mucho tiempo. Es agostado para ti. Es agostado. Yo debo reconocer, como lo hago siempre, cuando no sé algo, en el Río de Libertad, cuando hicimos la proclama, el concepto es agostado. Régimen, decía Cando, bueno, sabemos quién la escribió, que es Gonzalo Aguirre, decía, Aguirre y Enrique Tarigo. Y Enrique Tarigo, perdón, agotado y agostado. Entonces yo dije, la flauta, esto debe existir, el agostado, porque la gente que escribió esto, inmediatamente cuando llegué a mi casa, con mucha emoción, como terminamos todo, busqué en el diccionario, es agostado, quiere decir tierra roturada en exceso, o sea, estéril. La diferencia es que entre agotado y agostado es que es un grado mayor, o sea, porque ya no produce frutos. Claro, pero ideológicamente también puede estar angostado. Primeros comentarios de Óscar Andrade, por favor. A Pablo, pero vos me pusiste al lío. Hay un proverbio chino, creo que es, que dice: cuando señalo la luna, los necios me miran el dedo. A veces pasa un poco eso, ¿no? Hay planteos que son muy difíciles de entender. En general, cuando vamos a instancias decisivas de síntesis de Congreso y tenemos que simultáneamente resolver con el Congreso las candidaturas, muchas veces nos pasa que el quórum mayor y el interés mayor del Congreso transita por el lado de las candidaturas y no del debate de ideas. Y creo que no el Frente Amplio, ¿no? Ojalá fuera solo el Frente Amplio. Toda la lucha política en Uruguay tiene un reclamo de que en general tenemos un riesgo de transformar la política en el marketing, de caer en la inmediatez, en el sensacionalismo, y que precisamos debates de mayor profundidad. Yo no sé si el Frente Amplio lo vaya a lograr en este proceso de Congreso que ahora se postergó, se pasó a corte intermedio hasta abril, pero me parece que es un buen esfuerzo convocar a tus militantes a un debate de ideas donde intentés profundizar sobre la base de ideas los elementos que le dan norte a tu actividad política, por fuera de la chicana cotidiana, ¿no? Del palo por una cosa, por la otra, que está bien, pero parece que está bueno que podamos elevar la mira, porque en general tenemos un problema cuando nos devora la táctica, y en un momento donde el mundo está como está. Yo el otro día miraba una reflexión de un evento que se hizo hace un par de años referido a la derrota de la propuesta del ALCA en el marco de una instancia de coordinación de fuerzas de izquierda, y estaba precedido por el concepto de el cambio de época. Ya estábamos cambio de época, en 2 años tenemos una situación de que se cayeron un montón de procesos, hay una lógica, procesos de ultraderecha que parecían superados, como lo que manifiesta la ultraderecha en Francia, el triunfo de Trump, el break en Inglaterra. Estamos en un mundo muy complejo, entonces yo creo que está bien promover el debate de ideas. De afuera, querer sacar lasca al debate de ideas son las reglas del juego, ¿no? O sea, de afuera, del sistema político, querer sacar lasca cuando uno coloca temas en debate son las reglas del juego, pero en realidad me parece que es una buena iniciativa y es ponderable que se intente convocar a pensar país, pensar izquierda y pensar proyectos a largo plazo. Miguel Mansi. ¿Cómo nos va? Veremos el resultado. Miguel Mansi.
En primer lugar, me voy a referir estrictamente a las intervenciones que acabamos de escuchar. Yo hice un planteo mucho más amplio, ¿no? Nos propuso hablar de ideología, supongo que en la próxima vuelta podemos hablar de eso. Pero respecto a las intervenciones, a mí me parece que el Frente Amplio es una construcción política maravillosa. A mí me llena de envidia, los veo funcionar y me llenan de envidia. También advierto las dificultades que están enfrentando ahora, como dijo alguien por ahí, somos todos de cédula un millón. Y ves las fotos de las reuniones y tal, y pasa eso. Y ves los comités de base cerrados y pasa eso. Pero yo creo que es una construcción política maravillosa y creo que si se convocan a hablar de ideas, no me parece descabellado lo que dice. Yo entiendo que hay unas disputas internas ahí, pero no me parece descabellado lo que dice Valenti en punto a que el Frente Amplio, estando representados un espectro ideológico tan amplio, tan vasto como ese, lo razonable, lo sensato, lo mejor, lo útil, es encontrar los puntos comunes. Eso es discutir ideología, no construir ideas de repente, porque ideología es un sistema de ideas, más abierto o más cerrado, ahí nos distinguimos, yo creo que es una gran distinción entre las ideologías, pero básicamente un sistema de ideas, y de repente para sistema no le da. ¿Por qué? Por el arco tan amplio. ¿Me permitís una brevísima interrupción? Estamos hablando del Frente, ¿cómo no la permitís? Diga lo que quiera. Es difícil de entender, si tenés la salud mental ordenada, que reclame que falta debate ideológico y critiques un Congreso que convoca a debatir ideas, ¿no? O sea, y que en la misma oración hagas las dos cosas, ¿no? Es posible, está bien. No me meto en los líos de entre casas. Pero bueno, en todo caso... yo sé que sos ordenadísimo para empezar las plantas. En todo caso, dejo constancia de mi respeto, mi admiración y hasta mi sana envidia por el funcionamiento, por la construcción política Frente Amplio y por la orgánica que viene sosteniendo contra viento y marea, con el funcionamiento orgánico que viene sosteniendo contra viento y marea. Eso respecto a las declaraciones de Maya, combinadas con la declaración de otro amigo de Andrade que intervino. Respecto a los dichos de este señor Javier de Aedo, este hombre hace cuentas, que sigue haciendo cuentas, porque cuando habla se va de boca. Ya le pasó una vez. Le costó los PP. Lo echaron de un cargo público por irse de boca. Este hombre no tiene problemas de dicción, tiene problemas de encontrar las palabras. Entonces que haga cuentas y deje que otros hablen. Esa cosa que dijo de Sanguinetti, que no se puede entender de que Sanguinetti hable de los votantes como clientes, es una chicana como las que hablaba Andrade antes, es muy berreta. Es muy de barra brava, es de dirigente, no de barrio, dirigente de quinta, no de barrio. Entonces deja que diga otra cosa, que le haga las cuentas, que no se meta a hablar de cosas porque la embarra. Graciela Bianchi. Uy, qué lío. En poco tiempo, yo estoy de acuerdo con Esteban. Tuve muchas cosas, muchos acuerdos, ahora estoy en muchos desacuerdos, pero hay una cosa que los que estuvimos en el origen del Frente lo sentimos así. Era imposible que tuviera una ideología el Frente, porque además es el criterio de los frentes populares, que tanto le costó al Uruguay construirlo, porque hubo varios intentos y en Europa ni que tal vez. Porque si no era imposible que subsistieran todas las ideologías, y sobre todo en la fundación y que nos tocó vivir épocas muy difíciles conjuntamente con la fundación. Lo que sí yo siempre rescato es que hoy no existe la columna de independientes, que no era no tener ideología, que éramos un poco los que naturalmente hacíamos la síntesis, si queremos usar un lenguaje para que después no me descalifique Oscar, y en la cabeza del general Seregni, porque el general Seregni lo que lograba era en definitiva hacer conjuntamente con la columna de independientes una síntesis con los partidos que tenían ideología y tienen ideología. Ahora, después, para mí, que me perdonen mis queridos contertulios, con los cuales me llevo con todos muy bien, y con León me llevo bárbaro de antes, pero a ver, para mí el ingreso del Movimiento de Liberación Tupamaros al Frente Amplio en el año 89, cuando ya estaban de hecho en la mesa política con voz pero sin voto, más el advenimiento de la figura de Tabaré Vázquez, que coincido, no sé si se dijo al aire, pero yo lo estoy diciendo hace tiempo y él lo sabe, 2x3 me dedica a alguna cosa. Tiene una oscura historia durante la dictadura Vázquez, y cuando él irrumpió, se afilió al Partido Socialista en el año 83, y bueno, y ahí se formó un problema, una alianza que bueno, no sé si está escrita, probablemente no, pero ahí cambió el sentido de lo que era el Frente como una columna de independientes y una coalición, donde podían sobrevivir, subsistir con acuerdos, con desacuerdos, con discusiones fraternas y consensos,
partidos con distintas corrientes ideológicas y muy opuestas. Bueno, después se dio lo que se dio, cayó la Unión Soviética, no entiendo, por ejemplo, hoy el Partido Comunista con el MLN, no lo logro entender, y bueno, pero discrepo totalmente con este muchacho que lo mandaron a hacer cuenta, ¿cómo que se llama? Javier Aedo. Sí, Javier Aedo. Javier Aedo viene mal hace tiempo, nunca superó que lo echaran del OPP, y entonces, además de hacer cuentas, cultivó un resentimiento bastante claro, porque hemos tenido varios contactos con él. Entonces, el tema es que los que dicen que no tienen ideología, o lo que dicen como él, yo pondría podridos entre comillas, porque me parece que tenemos que tener otro criterio para discutir, y que si sos de izquierda, si es esto, si sos de derecha, no. Yo creo que él mismo tiene ideología, sobre todo porque dice, y está en un movimiento que no sé lo que es todavía, porque no vi ningún programa de gobierno, que está con la gente. ¿Qué significa eso? Entonces los demás estamos con los qué. Entonces ese tipo de planteamiento es una ideología. Bien, senador de León. Sí. Cada tantos años aparece esta discusión de las ideologías, de las ideologías sí, de la estigmatización de las ideologías. Es parte de ideología. Es muy difícil plantear, nunca se ha planteado en la historia del Frente Amplio, de esta construcción tan compleja como hablábamos recién, plantearse una síntesis ideológica. Nunca estuvo planteado, es imposible pensar que pueda haber una síntesis ideológica entre marxista-leninista, entre demócratas cristianos, o sea, esa diversidad. Hay 30 sectores en el Frente Amplio y además un movimiento de masas en las bases, o sea, coalición de partidos y movimiento, pensar en una síntesis ideológica es imposible. Lo que sí se está planteando y lo que está discutiendo el Frente Amplio, en definitiva, a partir de lo que mencionaba Óscar, es en este congreso que tuvimos y que va a seguir hacia adelante, es la estrategia, que es lo que siempre el Frente Amplio ha discutido. La estrategia, y eso después se sintetiza en lo que son los programas de gobierno, y que hemos logrado, a partir de esa riqueza enorme que es esa diversidad, también hemos logrado tener esa capacidad enorme, difícil, que es de todos los días, de lograr síntesis, ¿no? Y que a veces esa es la mayor dificultad, y por eso la importancia de la discusión ideológica, la discusión política, porque si eso no existe, ahí sí hay un problema grave. Después, lo que hemos escuchado, aparece como parte de proyectos políticos e ideológicos el mostrar la no ideología y mostrarse como outsider a la política. Y acá no hay ningún outsider a la política, ¿no? Y un militante del Partido Colorado. Y del Partido Nacional también. También. Es un militante, es un empresario, y que ha tomado la decisión de insertarse en la política, y bueno, va a estar disputando un espacio con la derecha de este país. Y bueno, repartirán los votos ahí. Bien, ¿le quedaba pendiente algo, Mansi, sobre este asunto? Queda pendiente tantas cosas. Bueno, si yo tenemos un perfil de derecha, Mansi. Sí, claro. Bueno, me están chivando. No, siga adelante. Bien, vamos a seguir adelante porque además estamos debiendo una pausa. Luego de ella regresaremos aquí a la mañana con esta tertulia con Graciela Bianchi, Miguel Mansi, Óscar Andrade y Leonardo de León. 9 de la mañana y 47 minutos, faltan 13 para las 10. Vamos a escuchar, si le parece, estimado Sebaterra, a Tabaré Vázquez, lo que decía hoy temprano el presidente de la República, sorprendido, dijo Vázquez desde España, sobre los fallos de la justicia en referente a los incidentes del domingo en el Estadio Centenario. Escucharemos a Tabaré Vázquez en minutos. Allí simplemente mencionó que hay que actuar con más energía. Lo cierto es que simplemente con algunos antecedentes, el juez penal Gustavo Iribarren dispuso el procesamiento con prisión de este hincha de Peñarol de 26 años que arrojó una garrafa de 13 kilos desde la Ámsterdam el domingo en la previa al clásico, que al final fue suspendido. Vázquez reclama mucho más firmeza del Ministerio del Interior y además mucho más energía de la justicia. Yo respeto enormemente la independencia de los tres poderes del Estado, respeto al Poder Judicial, sé que es un poder sólido, firme, serio, responsable, con una muy buena imagen nacional e internacional, pero tengo la impresión, no sé, es una impresión, creo que tenemos que actuar con más energía.
Bueno, es lo que decía el presidente de la República. Comienzo con una primera ronda de comentarios, en este caso con el señor senador de León. Sí, digo, sin lugar a dudas es un tema que muy complejo, ¿no? El Ministerio del Interior ha anunciado que está atrás de muchas pistas de todo lo que ha sucedido previo a lo que ocurrió el fin de semana del Clásico, y la justicia también trabajando. Llaman la atención a algunas decisiones. Por un lado, obviamente, en un tema que se necesita el Ministerio del Interior, es un tema complejo que también tienen que estar los dirigentes de fútbol, tiene que estar la justicia atenta a todo lo que sucede, como que uno demanda mayor celeridad y exigencia. Llama la atención que lo primero en donde actúa la justicia es en esos 7 que aparecieron sacándose fotos tomando latas de una bebida, cuando los hechos que sucedieron y cómo demoró la justicia en tomar acciones sobre los hechos tal vez más complejos que sucedieron el fin de semana. Uh-huh. Yo creo que por ahí viene un poco el planteo que se hace, pero obviamente uno no tiene todos los elementos para ver en qué situación están cada una de las acciones que se están tomando tanto desde el Ministerio del Interior y de la Justicia, ¿no? Doctora Bianchi. Con el título me diré. Yo en un tuit le pedí a Vázquez que se callara, en realidad, con todo respeto, porque es mi presidente también. Entonces, él es responsable del Poder Ejecutivo y tiene bastante. Y hasta ahora ha demostrado que reina pero no gobierna, porque le han quebrado el brazo todos. Todos. Primera cosa. Segundo, la justicia, a la cual el Poder Ejecutivo no le dio un centésimo, y lo voy a repetir todas las veces que tengo oportunidad. Primera vez en la historia política democrática del Uruguay que no fue ni siquiera el inciso, o sea, ni siquiera para decirle no le doy plata, no fue el inciso. Ahora le queremos exigir a la justicia que resuelva todo. La justicia tiene defectos, pero es proba en el Uruguay, es pobre, pero proba. Y la gente no tiene que perder de vista que la justicia tiene que juzgar con pruebas, que la justicia no puede, frente a un video donde hay pila de gente con caras tapadas, miren que es difícil tomar una decisión cuando está en juego la libertad de una persona, es muy complicado. Yo lo que creo que acá ha fallado, y no voy a decir nada original, un modelo de sociedad que se empezó a construir, yo creo que responsabilidad de todos los partidos después del 85, donde salimos todos muy enfermos de la dictadura, en el sentido de todo lo que se parecía a autoridad, a límites, a fijación de reglas, era todo autoritarismo. Entonces eso es un paradigma infame que hoy día nos ha estallado en la cara. Y nos ha estallado en la cara que desgraciadamente se manifiesta en los jóvenes, porque ellos han sido las víctimas de un sistema económico y de políticas sociales que, al decir de mi amigo Nair Sartú, están desnudas, porque en definitiva no se ha hecho lo que se debía hacer, que era haber educado correctamente, que era haber dado realmente posibilidades a los jóvenes, a la población en general, de insertarse en un mercado de trabajo que realmente dé posibilidades. No se exigió nada, sigue sin exigirse nada. El gobierno de Mujica, que fue un gobierno tal vez de los peores que haya tenido la historia del Uruguay, juzgado con criterio científico, porque yo lo voté, así que no es que lo haga, lo vea desde afuera. El tema es que esta fractura social nos está llevando a situaciones que ojalá estuvieran circunscritas al fútbol. Lo que pasa es que el fútbol nos explota en la cara. Uh-huh. Y me parece que hay que tener cuidado, porque esas caras que aparecieron tontamente tomando una bebida refrescante que toman, esas personas fueron procesadas con prisión por receptación. Y eso es porque los jueces se sienten presionados. No es que se sientan presionados porque alguien los llame y les diga, si no haces tal cosa te echo. No, vamos a ser más inteligentes. Pero si el presidente, si todo el mundo... Entonces, son seres humanos. Y me parece un disparate, porque además la receptación normalmente se procesa sin prisión. Gracias, Graciela. Sí, Óscar Andrade. Yo creo que tenemos dos de vuelta para tratar de tratarlos con profundidad, dos fenómenos ahí que son... Que uno es la violencia en la sociedad y otro en particular en el deporte, de la que somos responsables
a morir, ¿no? O sea, nosotros convivimos con la cultura de la barra brava importada desde Argentina, alentándola. Todos, todos, de una forma u otra. Cuando empezó eran los locos lindos, lo que mostraba la tribuna en el coso era la barra brava, que era la que le daba el colorido, ¿no? Y terminamos a ver, yo he visto un estadio, yo voy siempre al estadio, pero yo he visto un estadio no con 3 delincuentes, con 15.000 personas cantando y celebrando la muerte del hincha del otro. 15.000. Y en los 15.000, a veces toda la Olímpica, toda la Astran, toda la Colombia, toda la... O sea, dejamos instalar una forma de cultura en la que la adhesión a un cuadro parece que va por el lado de si yo a la salida lo reviento la cabeza, y si yo tengo más coraje porque ando con calzado y porque tengo una lógica soy más delincuente. Lo segundo, que eso fue caldo cultivo para los narcos. El problema que tienen algunas hinchadas del fútbol uruguayo hoy es que tienen internamente además disputas de bandas de narco adentro. Además, con ajuste de cuentas y con una lógica que es muy complicada. Yo conocí a Posadas, el primer internacional que lo mataron a Diego en el 94. Ahora, podía haber sido en el 93, en el 92, en el 91, en el 90, o sea, se veía venir. ¿Cuántas veces nos avisó? Y después fui amigo de la cuna. Militamos juntos con Héctor porque conocía a toda la familia. El muchacho que mata, que vivía en la costa, pero era del Cerro del Transporte, que mata a la hinchada de Peñarol. Imagino el dolor de los gurises en Santa Lucía, todo un disparate. O sea, ahora es complejo, ¿no? En algunos lados se ha logrado por lo menos bajar el decibel, pero nos acostumbramos durante muchos años que no podíamos ir a ver un partido babi, porque había gurises de 6 años jugando en la cancha y los padres de afuera al insulto pelado con el juez y con los gurises y con... Después se empezó a ordenar, ¿no? De marcar normas, decir, esto no puede seguir más, no puede ser que Yo recuerdo cuando le partieron un fierro en la cabeza a un juez de fútbol que estuvo en CT, y yo no recuerdo si murió en un partido amistoso de la Liga Canelones, hace 10, 15 años atrás. O sea, los fenómenos de la violencia, en particular vinculado al deporte, son parte de una batalla cultural en la que una parte la fogoñó, pero que en general como sociedad la dejamos como el folclore del fútbol. Que en el fútbol se puede, ¿no? O sea, yo por la calle no te puedo insultar, pero en el fútbol sí. Bueno, me parece que tenemos que ahí pensar en un cambio radical, cultural radical, de cómo se vive el deporte. A mí me emocionó lo de anoche con los 2 cuadros de fútbol colombiano y brasilero, homenajeando a las víctimas de esta situación terrible, los futbolistas, y colocando como parte del deporte que el campeón sea el otro, ¿no? Pero tenemos un debate ahí pesado para dar, que no solamente tiene que ver con la respuesta eficaz de la policía, es mucho más complejo que la respuesta eficaz de la policía. Mansi, me quedo pendiente, ¿estás de acuerdo, Oscar, con ese pedido del presidente de más energía? Yo lo que escuché acá me da la impresión, ¿no? Fue muy moderado, ¿no? No fue, tiene que la justicia, lo que sí me parecería un despropósito en la separación de poderes. Lo que dice es, me da la impresión que habría que actuar con más rigidez. Sí. Pero no fue un planteo de marcar la cancha. En mi opinión, mirá el video. Lo que escuché, ¿no? Lo que escuché. Le salió la autoridad. Mansi. Yo creo que el planteo de Vázquez sí fue un planteo excesivo, que no guardó el debido respeto con el Poder Judicial, con el otro del Estado, pero yo creo además que lo hizo para tapar un poco el disparate de Bonomi, ¿no? El operativo fue un éxito. Eso, había que generar otro dicho que pudiera matar, es el 2 que mata al 4. Era difícil matar a Bonomi, ¿no? Y yo creo que no lo mata. Pero distrae un poco. Ahora estamos hablando de eso y no estamos hablando de Bonomi. Estamos hablando de Vázquez, no estamos hablando de Bonomi, ¿no? El operativo fue un éxito. Entonces, como cuando salió Bordaberry a pedir la disolución de la Cámara. Pero claro, eso es desestabilizar. Como cuando usted dijo que Bordaberry no sé cuánto desestabilizaba, esto de hablar del Poder Judicial y pedirle al Poder Judicial que actúe más enérgicamente, es desestabilizar. Claro, es mucho más complicado hablar desde la presidencia de la República, la presidencia de otro poder del Estado, es infinitamente más complicado que cualquier otra cosa. Es lo más complicado de todo. Pero bueno, ese es el problema de Vázquez, que finalmente logró lo que quería, que era que no habláramos de Bonomi, que habláramos de Vázquez. Es un maestro, es un fenómeno. Respecto al otro tema, el tema de fondo, y si todos somos responsables, ahora hay algunos más responsables que otros, ¿no? Porque en aquello de que la sociedad, y que yo estoy totalmente de acuerdo, y que esto no empieza ayer, que ni en 90, ahora todos somos más. ¿Quién es más responsable? ¿El que manda más? El que manda más es más responsable que el ciudadano.
ciudadano de a pie, que no tiene a su alcance instrumentos, ni presupuesto, ni personal, ni consultores, ni fondos internacionales, es menos responsable que el que tiene todo y que fue elegido para conducir a la sociedad o para imprimir su marcha a la sociedad en determinados términos, de determinadas maneras. En algunos campos, hoy estaba escuchando cuando venía para acá al ministro Murro, que es un sujeto antipático si los hay, pero que señalaba con entera justicia que no, pero hay otro que no, de Rossi me cae bien, pero Murro me cae mal, ¿qué voy a hacer? Pero que señalaba con estricta justicia que haber incorporado a las empleadas domésticas al sistema de seguridad social ha sido un gran éxito. Yo creo que lo mismo. Fantástico. Ahora, en eso anduvieron bien. Ahora, en esto de la seguridad y del estado general de la sociedad, en el modo de relaciones, anduvieron muy mal. El gobierno del Frente Amplio, que está transitando su tercer periodo consecutivo. De él, la mitad con este equipo ministerial en el Ministerio del Interior, con este señor que dice, después de que pasó lo que pasó y que se suspendió un partido y que la gente antes ya no había ido al estadio porque no compraron entradas, la gente no compró entradas, había 900, 800 de entradas vendidas para y dice, el operativo fue un éxito. Entonces esto es un gran fracaso que ahora, y termino, Daniel, me hace una enorme gracia que dice Bonomi, a quien escuché por ahí y leí, que está jugado, está apostado un montón de fichas a las cámaras de identificación. Me hace acordar a Martínez cuando dice que cuando vengan los 15 camiones nuevos que los está anunciando de que asumió, se acaba el problema de la basura. No, macho. Si fuera así de sencillo, era para llevar preso a todos los intendentes anteriores. Porque si con 15 camiones arreglás el problema de la basura, ¿por qué no lo trajeron antes? Y si con cámaras de seguridad creés que vas a arreglar este problema, quiere decir que no entendiste nada, no estás a la altura de las circunstancias. Andate, muchacho. No da la talla. No da la talla. Vázquez, estamos por favor, sáquenos a Teófilo. ¿Le quedó un apunte de León? Sí, digo, yo creo que queda claro que no fue una intromisión de Tabaré Vázquez en el Poder Judicial. Bueno, ahora se mete el tema de Bonomi y todo, pero acá creo que hay un tema que es más de fondo, ¿no? Yo el otro día, primero que hay una gran hipocresía en este tema, ¿no? O sea, yo el otro día escuchaba a Novik en el Paico pidiendo la renuncia de Bonomi. Y Novik, hace 6 años, era candidato a la presidencia de Peñarol y lo bajaron de la presidencia de Peñarol. ¿Quién lo bajó? ¿Bonomi? ¿No? Entonces, yo creo que hay mucha hipocresía con respecto al tema de fondo acá, que es que lo que ha sucedido, o sea, se construyó un monstruo vinculado al tema de las barras bravas, lo que decía el Boca, y los principales responsables de esto han sido los dirigentes. Después este tema ahora lo tiene que resolver toda la sociedad con mayores responsabilidades unos, otros menos, pero ahora el tema está ahí. Y yo creo que hay un tema de fondo acá. El otro día leí un planteo de Leonardo Boff que me parece extraordinario. Y por el problema de fondo que es los valores que se han perdido, ¿no? Todo lo que hemos planteado, que se ha planteado acá. Leonardo Boff decía, y es verdad, en nuestros países se ha sacado mucha gente de la pobreza, se ha sacado mucha gente de la miseria. Esa es una realidad, las políticas que ha desarrollado el Frente Amplio. Pero el tema de fondo yo creo que no se ha podido todavía construir ciudadanía. No hemos podido construir ciudadanía. Es un problema, pero es un tema. Detalle. En el Uruguay, además, que con las ventajas comparativas que teníamos. Ustedes gobernaron acá. Perdón. Se la destruyeron. Pero perdón. Diga nosotros gobernamos. Déjeme terminar. Una partecita. Pero venimos de una situación. Yo no quiero hablar del 2005 para atrás. Podríamos hablar del 2005 para atrás. ¿Cuál era la situación del país? Sí, pero lo que estoy hablando es que yo creo que ahí está el desafío. ¿Y qué se ha ido construyendo? Y que lo plantea muchas veces Mujica, consumidores. Pero consumidores en el amplio sentido. Consumidores de las barras bravas que se veían por televisión y eran los locos lindos. Consumidores en muchos aspectos. Y ese es un tema muy complejo que deberíamos colocar en una discusión más de fondo. Bien, y además hay mucho ruido en las comunicaciones y la ciudadanía advierte que allí todo se entrevera, porque por un lado sale el presidente de Peñarol a señalar que no hay ninguna vinculación ya entre la institución y las barras, y luego esta persona ante la justicia declara que era uno de los que integraba la lista de los que no pagaban. Por eso digo que entonces allí también se da mucho más. Hasta en clubes más modestos está esa lógica. O sea, yo tampoco creo que haya mala intención. Se creó de una forma y después el aprendiz de brujo, ¿no?
Muy bien. Bueno, les agradezco muy especialmente a quienes han integrado esta tertulia: Leonardo de León, Óscar Andrade, Graciela Bianchi. La anécdota de Miguel Mansi en el cierre. Una anécdota simpática, no polémica. No, de verdad, va a haber sin veneno ninguno. Nos pega a todos. Salta envenenada cuando pica una. Hace unos meses atrás, un par de meses atrás, vi una señora especialista en un método de educación en el que trabaja mi mujer que muere. Entonces, que es de Nueva Zelanda. Y la llevamos a pasear. Y pasamos en Floresta, una casa que yo tengo que heredé de mi abuelo gallego, que a duras penas podía leer y escribir, pero se puede hacer una casa en la Floresta. Y después la llevamos a Fray Marcos, que es el campo de la Nona, son las 300 hectáreas que hay contra Santa Lucía. Y fuimos por adentro. Agarré la 8, después agarré la 80, pasamos por mí, Fray Marcos. Y yo quedaba intrigado a ver qué estaba pensando esa mujer, ¿no? Todos conocemos el interior, el Canelones profundo, los carros, los pueblos que están. Y digo, ¿qué te pareció lo que viste? Como una mujer grande, una mujer de 60 años. Me pareció muy familiar, dice, así era Nueva Zelanda hace 40 años. Sí. Entonces nosotros estamos discutiendo estas cosas que ya en otros lugares han sido superadas. Totalmente. Lugares en que se habían manifestado en términos aún más graves, más acentuados. ¿Finlandia qué era en la década del 70? Un país atrasado, hemos perdido, como decía el senador, hemos deconstruido una cultura cívica, un modo de convivencia y un camino hacia adelante que se complicó por responsabilidad de todos, descontados. Se arrancando del arranque de los 60 para acá, ¿no?